Bienvenido a este video. Estaremos viendo Camera Raw en Adobe Photoshop. Resulta que nosotros tendríamos integrado generalmente en Adobe Photoshop esta opción de aquí, aunque está como filtro aquí, ya viene integrado esto de Camera Raw. Entonces, si yo abro una imagen, como vemos esto es de Nikon con la extensión RAW de .NEF, entonces puedo abrirlo con Adobe Photoshop. Ambos, tanto el filtro como esto, pues funcionan de la misma manera. Entonces le digo abrir con, le digo Adobe Photoshop y ahora cuando me lo abre me muestra esto. Si observamos tendríamos aquí el mismo. Todavía no ha abierto Photoshop, o sea la imagen en Photoshop primero está pasando por esto, porque es una imagen nativa, significa propio del formato de la marca de la cámara. Entonces, si observamos aquí, pues tendríamos una serie de configuraciones que utilizamos generalmente en Adobe Lightroom. Entonces, el Classic, de aquí tendríamos todo eso. Desde ya podría hacer un montón de corrección de colores. Por ejemplo, cambiar la temperatura de la imagen, frío, cálido. Generalmente así lo podríamos cambiar a gusto. Muy bien. No solamente eso, los matices, la naturaleza del color lo podríamos cambiar desde acá mismo. También la exposición lo podemos poner ahí, subexpuesto, sobreexpuesto, el contraste también, ahí, poco contraste, muy contrastado. Las iluminaciones también, acá podría cambiarlo. Entonces ustedes pueden probar todas estas opciones que estamos viendo en básico, textura, todo esto de acá de básico. En curva, similarmente manejamos esto para determinadas áreas del color forzarlo. Entonces lo puedo dejar así. Similarmente en detalle, aquí el enfoque y todo ello. Muy bien, como vemos tendremos un montón de opciones. Y le puedo decir hecho, así que va a abrir la imagen. Cuando le digo hecho, pues me abre la imagen acá y como tal lo voy a decir que me lo abra. Si no lo ha entendido, clico en el botón derecho, abrir con Photoshop y aquí simplemente le voy a indicar abrir en lugar de hecho, que sería confirmar las configuraciones anteriormente realizadas, pero me ha respetado el original. Entonces aquí le digo abrir. Ahora sí, ya me lo ha abierto en lugar de hecho. Y si observamos, pues ya puedo acceder, e incluso esto, generalmente creamos en filtro, convertir para filtro inteligente o lo mismo da clic con el botón derecho, crear objeto inteligente. Como ya está creado, no me aparece ahí, acá, muy bien. Y ahora sí, ya está creado, este pequeño símbolo me muestra el mismo. Voy a venir a opciones de panel, mucho más grande, ahí. Ahora sí se ve mucho mejor este icono de objeto inteligente. Entonces lo que nos interesa es venir a filtro, digo filtro de Camera Raw. Entonces si observamos son las mismas opciones que teníamos anteriormente, pero ahora aplicada a una imagen. Porque si yo no tengo por qué trabajar con un formato original RAW con una imagen normal, eso es lo que nos interesa. Si vengo y abro una imagen normal, si vemos, y de hecho es un JPG, no es algo de un formato nativo, es un estándar JPG. Así que si vengo a filtro, voy a convertir para filtros inteligentes. Luego vengo a filtro y Camera Raw. Entonces vemos que tendríamos las mismas opciones, las cuales tienen las cámaras profesionales cuando tienen su formato nativo. Entonces, si vengo, puedo hacer las mismas modificaciones. La temperatura, cambiarlo ahí, frío, cálido y todo esto que hemos mencionado. La exposición, el contraste, las sombras, por ejemplo, solo las sombras nada más. Vemos cómo increíblemente me los recupera información de las sombras. Solo los blancos nada más aquí. Ahí no le quiero dar tanta intensidad para no quemar la fotografía, para que no esté muy blanco sobreexpuesto. Los negros también. Acá es muy similar. Incluso aumentar textura, que en lo particular no me gusta mucho,
pero había una moda un tiempo en que le quitaban textura para hacer la piel más fina como de porcelana. La claridad, aquí borrar neblina, esta neblina que generalmente era así como falta de contraste. Entonces, con esto se podía borrar el mismo. La intensidad y la saturación. Entonces, sobresaturado y desaturado. Cuando lo desaturamos, quitamos la información de color. Y aquí llevamos los colores, cada uno de los colores a su extremo. Ahí. Ese sería el básico que hemos indicado anteriormente. Luego, la curva, hemos dicho también, podemos personalizar y forzar a las áreas donde hay más información que vemos aquí. En esta parte hay más información que en los lugares claros. Aquí, los detalles también, el enfoque, mezclador de colores, podría probar esto con el tono saturación y luminosidad que estaríamos observando, o si no con el color como tal, aquí colores puros. Le puedo decir esto. Entonces, con la tendencia de rojos, por ejemplo, naranjas, no olvidemos que esto es una combinación de colores primarios y secundarios, pues para RGB, en este caso, los colores secundarios serían el CMYK y viceversa. Cuando trabajamos con CMYK, los colores secundarios son RGBs. Entonces aquí lo ponen eso, esa tendencia. ¿Qué colores? Como vemos, estamos cambiando la naturaleza del color como tal. En cuanto a los rojos, en cuanto a los amarillos y así. La combinación específica de esos colores. Luego del mezclador tendríamos aquí gradación del color. Es muy similar al anterior. Aquí manipulamos también todos esos colores. Aquí el color, o sea, los tonos como tal. Este es el color puro. Ahí lo puedo dejar. O las sombras o iluminaciones. También tendríamos óptica aquí para ver las distorsiones. Así. A veces generamos ese ojo de pez sin querer con la cámara. Así, ojo de pez. Y con esto solventamos. De esa forma. O las viñetas alrededor. Entonces puedo así poner más viñetas alrededor de mi imagen o quitarlas. Muy bien. También geometrías para las transformaciones en perspectiva y todo eso. Algunos efectos como el granulado podríamos ponerlo así para que dé una sensación de antigua, o también forzar la viñeta que anteriormente estuvimos manejando. Entonces así en blanco o en negro. Y la calibración, generalmente esto de calibración se hace aquí. Entonces automáticamente podría apretar o podría dejarlo para unas determinadas versiones. La 6 es la actual y aquí podría trabajar con los mismos colores, pero esto no lo vamos a utilizar. Ahí lo vamos a dejar como estaría aquí en geometría y esto desactivado. Muy bien, porque todavía no lo hemos hecho la modificación. Si yo hiciese una modificación, ahí vemos cómo se activa ahora. Esto significa que si yo quito todas las modificaciones con estos ojos así, vemos, para ver cómo estaba antes y cómo está ahora, igualmente esto. Entonces puedo quitarlo así temporalmente como estaría. Y si quiero realmente quitarlo, por ejemplo, esto de efectos, aquí vengo y lógicamente esto lo pongo como estaba al principio. Entonces estaba aquí 0. Vemos entonces ya se ha desactivado ello. Igual en cada uno de los elementos podríamos hacerlo. Por ejemplo, aquí tono, saturación, luminosidad y modificar todos a la vez. Hay un montón de subopciones por aquí de editar, por ejemplo, que todos estos cambios y modificaciones que hemos dicho que lo haga automáticamente para una corrección óptima según lo que considera óptimo el propio Camera Raw. Entonces estaría aquí. Lo puedo poner en blanco y negro y lo puedo quitar. O aquí corrección automática o también haciendo otro clic lo puedo quitar. Entonces lo puedo dejar así como anteriormente he cambiado. Y aquí algunos efectos, esto de viñeta, me gusta, lo puedo dejar así.
Tendríamos otras opciones de aquí, pero estas las manejamos en Photoshop. No tiene mucho sentido manejarlo aquí, ya que esto sí tendría sentido si yo tengo instalado Camera Raw, pero sin Photoshop. Pero como el Photoshop ya lo tenemos instalado y estamos trabajando ahí, entonces no tiene sentido manipular todas estas opciones. Digo aceptar y vemos cómo ya está. Lo mejor es que hemos indicado al convertir en objetos inteligentes, vemos que puede activar y desactivar. Y esas otras opciones pues las tenemos en conjunto aquí de herramientas, porque si hago doble clic otra vez aquí en el filtro de Camera Raw, entonces me abre nuevamente. Aquí vemos que yo podría borrar y eliminar algunos elementos, aquí hacer otras correcciones adicionales como máscaras, por ejemplo, ahí como estamos observando todos estos. Entonces, ¿para qué utilizar si las mismas herramientas de Adobe Photoshop ya nos lo está dando aquí en la parte izquierda? Podría eliminar algunas imperfecciones con todas estas herramientas, ya que es mucho más específico todavía y mucho mejor porque aquí podemos elegir varias. En el otro no, es muy sencillo.